Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, de nuestros académicos, y como siempre le doy las gracias al CICI, ¿verdad?, porque nos abre otra vez sus puertas tan amablemente. Yo hoy tengo la oportunidad de entrevistar al maestro Rodolfo Martín Mesch, ingeniero de laboratorio GenBio del CICI, y vamos a aprender el manejo de jardines y plantas ornamentales. Maestro, platíquenos esto de los jardines y plantas ornamentales. ¿Qué planta se debe llevar? Para empezar, platíquenos cómo tener un buen jardín. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto poder compartir con el público en general algo del trabajo que hacemos aquí en el CICI, en este caso en el laboratorio GenBio. En nuestro laboratorio nos enfocamos principalmente a uno de los principales problemas y limitantes que tienen las plantas, no solo de los jardines, sino también de las plantas de la ciudad, de las avenidas, de los cultivos de los cuales nos alimentamos, ¿no? Que es la sanidad. Las plantas, así como en los seres humanos, se enferman, y se enferman de los patógenos que nos enferman también a nosotros, pero en este caso son patógenos de plantas. Estoy hablando de virus, así como hay el COVID o el virus del SIDA, pues en las plantas también tenemos virus. Por ejemplo, en los tomates hay un virus que le llaman virus de la cuchara del tomate, que hace que las plantitas se arruguen, queden amarillas, los tomates queden muy pequeños y no desarrollen. O sea, poniéndolo en equivalente, sería como el virus del COVID, vamos a decir, de las plantas de tomate, y las sandías también tienen, y todas las plantas, ¿no? Entonces, hoy yo me voy a enfocar un poquito más en la problemática que tenemos todo mundo, que nos gustan las plantas de los jardines. Estoy hablando en los patios, en los jardines o inclusive en las avenidas. Nosotros aquí en el CICI tenemos un curso que se llama Manejo de Jardines y Plantas Ornamentales, donde lo principal son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para tener un jardín bonito y sano, y de preferencia que sea sustentable, que no gastemos agua de más, que no tengamos necesidad de aplicar productos químicos que en algunas ocasiones, si no los usamos bien, pueden intoxicar a las personas o también pueden contaminar. Sin embargo, bien utilizados, pues no dan tanto problema. En los jardines, pues la idea es no aplicar tantos químicos. Entonces, lo que tenemos que hacer para tener plantas bonitas, primero, es tomar en cuenta que las plantas, al igual que las personas, son bebés, crecen, vamos a decir que son plantas jóvenes o adolescentes, y llegan a una etapa adulta, donde los requerimientos de agua, porque también toman agua, les da sed como a nosotros las personas, van aumentando de acuerdo a la etapa de la planta. Si tengo una planta pequeña, en una maceta de 1 litro de capacidad, a lo mejor su gasto de agua son medio litro diario o cada 2 días, dependiendo si está a pleno sol o si está en la sombra. Hay plantas también de interior y de exterior. Generalmente las plantas de exterior, como las crisantemos, las bugambilias, son plantas que dan flores. Las que florean son las de sol. Las de interior, que muchas veces adornan nuestras casas por dentro, son de follaje. Esas plantas de follaje, como las aglonemas, las maiceras, la lengua de vaca, generalmente, si las exponemos al sol, se pueden quemar las hojas. Entonces, el primer punto es regar correctamente. O sea, darle la agua de acuerdo a la necesidad que tenga. Eso nosotros en el curso de manejo de jardines y plantas ornamentales les enseñamos cuáles plantas son de jardines, o sea, de exterior, cuáles son de interior y cuánta agua requieren. Entonces, el segundo punto importante para tener bien nuestras plantas, pues es saber si es una planta de sol, de media sombra o de sombra.
porque si ponemos plantas de sombra en el sol, pues van a estar siempre feitas, amarillas, con las hojas quemadas, o al revés. Si tenemos una planta de chile habanero de ornato y la tenemos en el interior de la casa, es muy poco probable que dé frutos porque necesita sol para que floree, se polinice, o los insectos y el aire la polinicen y puedan colgar los frutos de tomate o de chiles en este caso, ¿no? El otro punto importante para tener, que les enseñamos en el curso también, un buen jardín, pues es hacer podas. Generalmente debería hacerse también en la ciudad, en las avenidas, en las casas, las plantas que tengamos en maceta. Hay una poda que le llaman de saneamiento, que es clave para que no tengamos que estar aplicando tantos productos, ya sea extractos de plantas o otro tipo de remedios, ¿no? O químicos, que es, se enferman hojas viejas, pues hay que eliminarlas, hay que quitarlas, recogerlas, compostearlas o tirarlas, porque al final esas hojas se vuelven la fuente de contaminación para las hojas nuevas. Ahí es donde se quedan muchas veces los patógenos y finalmente de ahí salen, ahora sí que las esporas y contaminan las hojas nuevas. Entonces, si queremos plantas sanas, constantemente, una vez a la semana, deberíamos de tomarnos el tiempo de estar eliminando todas estas plantas o estas hojas enfermas. También se les enseña todo ese manejo cultural de podar las ramas que no sirvan o que estén enfermas, y aparte también hay otra poda que le llamamos poda de formación, que es para que la planta vaya teniendo la forma que nosotros querramos. No sé si vemos que luego en las avenidas pues le dan muchas formas a las plantas, sobre todo las que son anuales o perennes que duran mucho tiempo, forma de animales, de regalos y todo esto, que al final de cuentas se puede hacer. Esa le llamamos poda de formación. Se les explica también cómo hacer los cuidados sencillos para tenerlo. Y finalmente, 2 puntos más que no hacemos, que se les enseña. Las plantas comen. Nosotros, de acuerdo a la edad, es el tipo de alimentación que vamos llevando. Las plantas también. Las plantas queremos que solo con agua estén bonitas, floreen, den frutos y no, señor. O sea, las plantas se alimentan. Las plantas hay fertilizantes, ya sea de origen orgánico, como el humus de lombriz o lombricomposta, o el humus de la composta que hacemos también, o también hay fertilizantes químicos. Maestro, perdón que yo le interrumpa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
Gracias por continuar con nosotros y estamos aprendiendo mucho sobre jardinería. Y en este caso tengo la oportunidad de entrevistar al maestro Rodolfo Martín Mesch, ingeniero de laboratorio Gembio del CICI, y nos está platicando las plantas comen y no cualquier cosa. A ver, maestro, explíquenos cómo está esto de la alimentación de las plantas. Así es. Como comentaba, las plantas toman agua, que ya lo vimos. La boca de las plantas son las raíces. Las plantas comen y toman agua principalmente por las raíces. Entonces, el sistema radical de las plantas, pues tenemos que cuidarlo. Por eso muchas veces las plantas en las banquetas, cuando le ponemos cemento o no le dejamos espacio, esas plantas con el tiempo el viento las tumba porque al final o caen porque no llegan a desarrollar correctamente el sistema radical. Hay que darles comida y una planta perenne, vamos a hablar de un árbol que puede vivir 20, 30, 40 años, pues conforme va aumentando de edad, pues va comiendo más. Entonces, una forma de alimentarla que es sustentable, que no contamina, pues es con humus de lombriz. Hay empresas que comercializan humus de lombriz y también uno puede producir su humus de lombriz. Nosotros en el curso que damos, hay una charla, una conferencia donde se le explica de una manera muy práctica, donde no es costoso, cómo elaborar su propio humus para alimentar a la planta. Y una planta come desde 100 gramos hasta árboles que pueden comer 10, 20 kilos 2 o 3 veces al año, ¿no? Otra forma de alimentarla, que es como se hace en la agricultura intensiva, la que nos alimenta o donde se producen hortalizas, frutales, pues además de este tipo de alimentación, hay que darle alimentación con fertilizantes sintéticos porque vienen más concentrados y necesitamos que la fruta, la naranja, esté jugosa, tenga un color bonito, de un buen tamaño. Se les ayuda con este tipo de fertilización y es la forma en cómo las plantas comen. Además, hay otros fertilizantes foliares a bases de algas, ácidos, que nos ayudan también a que se vean bonitas las plantas de los jardines, ¿no? Y finalmente, el tercer punto que tiene mucha importancia y la razón de ser del laboratorio Gembio es que las plantas también se enferman. O sea, no queramos tener plantas sanas y bonitas si no le damos el agua correcta y si no la alimentamos bien, pero aún alimentándola bien y dándole el agua la cantidad que se necesita, pues se va a enfermar. Ahorita estas lluvias que nos acaban de caer, así como a mucha gente le da gripa, sobre todo si sale uno del trabajo y se moja o si el trabajo es en el exterior y se moja uno, se puede enfermar. Pues igual las plantas, imagínense la cantidad de agua en las raíces, pues no pueden respirar. Si ya les dije que es la boca, que es por donde comen, pues entonces se van a enfermar y se pueden enfermar por exceso de humedad, por falta de agua, por exceso de comida o falta de comida, que le llamamos enfermedades no bióticas, o sea, que no dependen de microorganismos, o también se pueden enfermar por microorganismos. Dentro de los microorganismos están hongos, virus, como ahorita es más fácil explicarlo por la situación del COVID, también insectos que llegan y le dañan como mosquitas blancas o otro tipo de gusanos que a veces se comen las hojas o ácaros, así como hay piojos, pues a las plantas también hay ácaros, araña roja se llama, que es como un piojo de las plantas, y esos les enseñamos cómo identificarlos antes de que causen muchos daños y alternativas naturales y algunas recetas caseras como extractos de ajo, de chile, de canela, o también se comercializan productos que ya están formulados para uso agrícola para saber cómo mantener nuestra planta. Pero algo que es muy importante, además de todo esto que hay que hacer, es que una planta, como una persona, como un niño que nace y empieza a desarrollar y es un adolescente y un adulto, pues necesita ser cuidado. O sea que deberíamos de tener el hábito de semanal o 2 veces a la semana de ir a revisar
si todo se observa bien en nuestra planta, si su coloración es normal, si no se le ven hojas amarillas o bichos o ramas secas, para aprender a saber qué hacer, que es lo que les enseñamos en este curso, para que tengan un jardín bonito. La importancia de tener plantas va directamente relacionada con el clima. La parte norte de Mérida, lo dicen los especialistas que miden cuestiones de temperatura, es más caliente que la parte sur, donde tenemos más árboles. Va directamente relacionada con la temperatura, ¿no? Entonces, la precipitación inclusive. Cuando tenemos plantas, ya sea verticales, porque a veces no tenemos espacio horizontal donde colocarlas, pues la importancia es que nos ayudan a purificar el aire. Simple y sencillamente absorben el dióxido de carbono, que es lo que emiten prácticamente todo lo que requerimos, y limpian el aire y nos devuelven aire sano. Por eso en nuestros patios, en nuestras casas, es muy importante tenerlo. Y ahorita que las enfermedades respiratorias son muy importantes por este virus que se nos presenta, y seguramente habrán otros tipos de problemas respiratorios como la influenza, pues las plantas juegan un papel fundamental para la sanidad de nosotros al devolvernos aire limpio, aire puro, que nos ayuda también a mantenernos más sanos en ese aspecto. Maestro, usted decía, por decir, como para curar a algo, a las plantas, ¿se le puede echar sal a las plantas por los gusanos? Escucho que los campesinos lo dicen. ¿Y este extracto de ajo es tirar al ajo, o cómo se tiene que elaborar para ayudar a las plantas, y en qué? Ok, hay bueno, un poco de creencias, ¿no? Aunque tienen ciertas explicaciones con respecto a la sal. Por ejemplo, en los cocoteros es muy común agregarle sal, y se comenta que para que los cocos estén dulces. Realmente las plantas comen, ¿no? Y comen nutrientes los mismos que nosotros: nitrógeno, fósforo, potasio, las vitaminas, los microelementos, y esos, por ejemplo, la mejor forma de dárselo elaborado por nosotros, estoy hablando de compostas, humus, todo este tipo de preparados que podemos hacer. Hablando de los extractos para curar plantas, para matar bichos, insectos que puedan estar dañando, los ajos, normalmente hay recetas como que dicen 5 dientes de ajo, hay que molerlos, licuarlos, se le agrega un chile habanero, por ejemplo, 2 rajas de canela, se licúa, se deja reposar en 1 litro de agua y lo cuelo, y ese extracto se lo asperjo a las plantas y va a proteger matando ácaros, matando otros insectos como pulgones o mosquitas blancas, que normalmente son muy comunes en nuestras plantas en la ciudad o en nuestros patios, en los pueblos de donde venimos. Y así como esa, nosotros les enseñamos otras recetas para matar ácaros o para proteger las plantas de enfermedades como hongos. Y de eso se trata parte de todo este curso y las conferencias que damos, que pueden ser en línea, o dependiendo de cómo esté la situación del COVID, va a ser de forma presencial. El primer curso que nos piden y que damos es del 6 al 8 de abril. Son 9 horas, 3 horas diarias, y pues la idea es que cuando termines de tomar este curso, todo esto que comenté a grandes rasgos, pues tengan una idea clara de cómo hacerle de manera sencilla, porque la idea es que el público en general que le gustan las plantas sepa hacerlo. Maestro, nos vamos a un corte comercial. Disculpe que yo lo interrumpa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Estamos platicando sobre los jardines, las plantas, y para eso tengo la oportunidad de platicar con el maestro Rodolfo Martín Mesh del CICI, y nos está platicando cómo tener un buen jardín. ¿Qué plantas nos recomienda usted? Y algo muy importante, ¿por qué utilizar las plantas endémicas de acá, de Yucatán? Porque hay plantas bellas que a veces ni conocemos, ni sabemos sus propiedades, incluso hay plantas medicinales. Y lo digo abiertamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay un hospital muy famoso acá, digo El Faro, y a la entrada tiene unas plantas medicinales, y eso lo conocí gracias al CICI, a la literatura del CICI, muy importantes. Sí, la importancia de usar plantas locales o endémicas, o sea, de la región, es que ya están adaptadas, ¿no? Ahorita hay una época en que viene la floración de los balchés, por ejemplo, los maculís, se pinta de rosa, de amarillo las avenidas, por ejemplo, la García Lavín y otras avenidas, donde hay muchas plantas que son locales. O sea, la importancia de las plantas locales, las medicinales, estoy hablando árboles para avenidas y otro tipo de plantas, es de que ya están adaptadas. O sea, realmente están adaptadas al clima, están adaptadas al suelo. Sin embargo, algo que a veces no se comenta mucho, también se enferman porque son seres vivos. O sea, en el momento que germinan, se van a enfermar en algún momento, pero se van a enfermar menos, porque son de lugar, ¿no? Yo por eso siempre digo que es muy importante tomar en cuenta a la hora de decidir qué plantas voy a tener en la casa o fuera de la casa o en el patio, y siempre deberíamos de considerar plantas, aparte de otras que nos puedan gustar, tener algunas plantas de estas locales porque tienen más posibilidades de sobrevivir y de manifestar esa belleza natural que traen, ¿no? Cuando se adaptan correctamente. También sabemos últimamente que también los jardines se están modificando. Ya hay jardines verticales, ¿no? Los jardines verticales es una tecnología un poco más compleja, donde llevan un sistema de riego que hay que trabajar de manera correcta. Hay empresas especializadas en ese tipo de jardines. Hay ciertas especies de plantas, los teléfonos, por ejemplo, que hay mucho en las casas, se dan muy bien, requieren cierta cantidad de agua y son colgantes muy bonitos, ¿no? Y hay otras especies. La ventaja de este tipo de tecnologías y de jardines es de que pues ya no necesitamos espacio horizontal. Podemos tener un jardín vertical muy bonito, inclusive hay empresas que siembran hortalizas, por ejemplo, como es un tipo de hidroponía donde no se necesita suelo, sino es agua y cierto sustrato, pues las lechugas que son de hoja, vamos a decir que es una hortaliza de hoja, pues se da muy bien, y podemos tener también otro tipo de plantitas que nos puedan servir para alimentarnos también. Yo pienso que con estas nuevas tecnologías, pues ya no tenemos pretexto para no tener un jardín, y a todos nos deberían de gustar las plantas y prestarle esa atención e invertirle un poco como una mascota. Nada más que, ¿qué nos retornan las plantas? Alimentos, esa tranquilidad que da, a veces
es un desestrés muy importante al observar flores, hojas bonitas y finalmente el oxígeno limpio que tanto se necesita en esta época que tenemos problemas de enfermedades respiratorias un poco más graves, ¿no? Igual hay una especie de plantas tropicales muy hermosas, ¿no? Las que le dicen de perico, los platanillos. Así es. Sí, esas plantas, inclusive en algunos estados pueden considerarse malezas, vamos a decir, porque cubren completamente, se adaptan muy bien, no requieren tanta humedad, florean muy bonito, tienen hojas todo el año, o sea, son semiperennes porque prácticamente todo el año tienen hojas. Ese tipo de plantitas, lo que hay que hacer dentro del manejo es que las hojas viejas que se van amarillando se podan y se estimula a que salgan nuevas hojas y esa planta siempre esté muy bien y muy bonita. De veras estamos conociendo bastante con usted, doctor. Y ya para terminar, que nos recomiende algunas plantas que siempre pueden tener flores o pueden estar verdes todo el tiempo. Bueno, la mayoría de las plantas son estacionarias, ¿no? Florean en ciertas épocas del año. Hay unas, por ejemplo, la albahaca que a mucha gente le vive 3 meses, florea y muere. Yo, por ejemplo, a mí me apasiona mucho las plantas. Si una albahaca, por ejemplo, florea y la podo cada mes florea. O sea, florea y antes que se empiece a secar, podo, vuelve a tirar brote nuevo y vuelve a dar flores. Yo tengo en su casa albahacas en la entrada de la casa que tienen 6 o 7 años, pero cada mes son podadas y son constantemente fertilizadas, regadas correctamente. Yo soy especialista, entonces me encargo del manejo de las enfermedades y todo esto. Estoy hablando y así como la albahaca, las flores del desierto, que a lo mejor no son locales, pero son plantas que a mucha gente le gusta, pueden florear muchas veces en el año, 3, 4 veces, y su floración dura hasta un mes, mes y medio. Aquí se les enseña cómo, y tenemos otras flores igual locales que nos florean 2, 3 veces al año si las manejamos correctamente. Y bueno, las de follaje, pues igual hay varias. Tenemos, por ejemplo, los lirios, que pueden estar igual en agua y podemos tenerla dentro de la casa, los teléfonos que todo el tiempo son verdes y bonitos, y otras plantas que les enseñamos listas para que tengan en sus casas, ¿no? Gracias, maestro. De verdad, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Y ahí está la jardinería que nos pide, ahora sí, para tener un mundo mejor y para conocer el manejo adecuado de las plantas en la casa. Pues gracias por acompañarnos a ustedes en su programa Acceso Directo. Muchas gracias y buenas tardes.